Ese cuarto, que le hace cuarto al otro para hacer cosas inadecuadas, cosas indecentes, cosas que no convienen, cosas ilícitas, cosas incorrectas. ¿Estamos? Entonces, usted se va a robar eso, listo, tranquilo, yo le hago cuarto, pero ahí cómo vamos. ¿Sí? Entonces a veces confundimos la misericordia con alcahuetería. Porque decimos, no, pero es que pobrecito, pero pues hay que entenderlo, pero es que es tan difícil y yo sé. No. Una cosa es que tú te pongas en los zapatos del otro para reconocer que está en una situación, otra cosa es que tú permitas que siga igual y no hagas nada al respecto. Tenemos la responsabilidad de orar, primero revisando nuestras propias vidas y segundo, procurando que nuestro hermano esté bien también y salga de una condición inadecuada. ¿Me estoy explicando? De eso es de lo que voy a hablar en esta mañana. 3 puntos quiero tocar en esta mañana. El primero, debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia. Es el primer punto y es parte de lo que estoy hablando ahora mismo. Debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia. El amor de Dios, dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de faltas. Pero lo mismo, el amor no es alcahuetería. Pero el primer punto, debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia, es decir, por la misericordia de Dios. En segundo lugar, no te expongas a la contaminación de otros. Es el segundo punto que quiero tocar. No te expongas a la contaminación de otros. Para los que toman nota, ¿voy bien o les repito? ¿Vamos bien? No te expongas a la contaminación de otros. Y el tercer punto, la misericordia debe producir frutos dignos de arrepentimiento. La misericordia, punto 3, debe producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Están conmigo aquí? Voy a repetirlo para los que tienen por costumbre, por buena costumbre, tomar apuntes. El primer punto, debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia. Es el primero, debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia. El segundo, no te expongas a la contaminación de otros. El segundo punto es, no te expongas a la contaminación de otros. Y el tercer punto, la misericordia debe producir frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Estamos? Vamos a ir al primer punto. Debes permanecer en el amor de Dios por su misericordia. Quiero que me acompañes al libro de Judas. Judas está antes del Apocalipsis. Este Judas no es Judas el Iscariote, el que traicionó al Señor. Era otro de los discípulos también llamado Judas. Entonces no todo Judas es malvado. Este es un discípulo del Señor. Y no solamente es discípulo del Señor, sino que es hermano de carne del Señor, hijo de la misma madre, Judas. Dice Judas, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, así que vamos al versículo 21. Dice lo siguiente, bueno, si ustedes luego quieren revisar el libro de Judas, es un libro muy contundente. Mire, me llama mucho la atención lo siguiente, 2 de los apóstoles del Señor, llamados apóstoles, que fueron más claros en hablar contra el pecado, fueron Judas y Santiago, y los dos son hermanos de sangre del Señor, hijos de María. Es fuerte, porque al principio ellos no aceptaron el ministerio del Señor, pero luego se convierten a su Señor, que aunque era hijo de María, era su Señor y Salvador, porque es hijo de Dios y es Dios mismo, y entonces sus vidas son transformadas y hablan fuerte en contra de la maldad. Interesante. Este es uno, Judas, el único capítulo 1, nos está hablando de aquellos que andan en maldad, de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios, de aquellos que viven una vida desenfrenada, lejos del propósito de Dios. En el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios. O sea, a pesar de que podamos descubrir que hay una cantidad de situaciones en otras personas que son pecaminosas, son de maldad, son de estar apartados de Dios, la exhortación, el ánimo que nos hace aquí el apóstol Judas es, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en el amor y en la misericordia. Por el hecho de que entendamos que la misericordia no es alcahuetería, no significa que desechemos la misericordia. ¿Me explico?
Tenemos que tener el equilibrio correcto. La misericordia siempre debe estar. La misericordia manifiesta el amor de Dios, pero hay que entender correctamente la misericordia. Entonces el primer punto, para poner un parámetro claro, es: debemos conservarnos en el amor de Dios, permanecer en la misericordia del Señor, esperando nuestra salvación y nuestra vida eterna. El versículo 22 dice lo siguiente: a algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. ¿Has tenido personas a tu alrededor que dudan? Que dudan de la salvación, o que dudan del amor de Dios, o que dudan de la palabra, o que dudan de que realmente Dios es veraz, es verdadero y lo que dice lo cumple. Bueno, seguramente tú has tenido a tu alrededor personas así, y seguramente tú has estado alrededor de otras personas que te ven también como quien duda, porque en algún punto hemos dudado de alguna manera. Así que la misericordia está en que si tú dudaste y Dios te ha sacado de la duda, ten misericordia del que también puede estar dudando respecto de algo de la vida cristiana. ¿Me estoy explicando? Entonces, si hay alguien que duda acerca de la salvación, si hay alguien que duda acerca del amor de Dios, si hay alguien que duda acerca del perdón de Dios, si hay alguien que duda acerca del poder de Dios, ¿cuál es tu responsabilidad en misericordia? Tu responsabilidad y la mía. ¿Qué dice el apóstol? Convénzanos, convéncelos. Ahora, nadie convence a nadie por sus propios argumentos. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol dice convénzanlos? Porque se entiende que tú y yo, si caminamos con Dios y somos discípulos de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y tenemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que si cuando tú hablas es el Espíritu Santo de Dios en ti y a través de ti, lo que va a hacer tus palabras es producir convencimiento en las personas, convicción, para que se arrepientan y enderecen su vida. Versículo 23, luego dice a otros: salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Quién es el que salva? Cristo, ¿cierto? El Señor es el que salva, pero tú y yo, en este sentido bíblico, salvamos. Hay varios pasajes de la Escritura que nos habla de que tú y yo podemos salvar. No es porque tengamos la capacidad de salvar, es porque cuando predicamos el verdadero evangelio somos factores de salvación. Somos el puente para que las personas escuchen acerca de la salvación. A eso se refiere. Tú y yo no tenemos poder para salvar. Dile a alguien: tú en ti mismo no tienes poder para salvar. Tú y yo no tenemos poder para salvar, pero Cristo sí, y Dios te llamó para que tú pudieras predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, fíjate lo que dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿En dónde están? O sea, ¿en dónde están? En el mismo infierno. Hay personas que han determinado en su vida desde ahora que van a pasar su eternidad separados de Dios. Tú puedes decidir dónde pasar la eternidad. Claro, no quiero entrar en temas de doctrina calvinista o arminiana, si la predestinación o no. Pero en un momento dado, tú decides dónde pasar la eternidad. Que estabas predestinado porque Dios te había escogido antes de la fundación del mundo, no voy a discutir eso. Pero así como tú en un momento dado, un día le dijiste a Jesús: quiero tu perdón y tu salvación y me arrepiento de todo corazón, hay quienes han dicho: no me importa y sigo así, estoy bien. Hace 8 días usaba yo esta expresión de un programa de televisión, y normalmente sucede que es así. Quienes están en el fuego pueden estar cantando en sus vidas. ¿Recuerdan lo que cantábamos del programa de televisión? La estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Sí, porque el pecado es deleitoso a la carne. Y hay que puede decir: no, miren, yo he tenido gente a la que les he predicado el evangelio. Un día le prediqué a una pareja que estaban en fornicación, teniendo relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio, que pues es condenado en las Sagradas Escrituras. Dice la Escritura que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ninguno de ellos heredará, ni los mentirosos y otros tantos, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Ellos me decían: entendemos claramente el mensaje, entendemos que la salvación es en Cristo, entendemos que tenemos que para ser salvos tendríamos que abandonar el pecado, pero no queremos abandonarlo porque estamos bien así, porque nos gusta
porque lo disfrutamos. Están en el fuego, están a las puertas del fuego, están a las puertas de la perdición. Miren, no significa que no pequemos. La Escritura dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Pero hay una diferencia entre pecar y deliberadamente practicar el pecado. Cuando tú te has determinado a pecar y quieres seguir disfrutando el pecado, estás en peligro de muerte eterna. Y aquí lo que la Escritura está diciendo: la misericordia de Dios en ti debe hacer que tú arrebates del fuego a aquellos que están listos a la perdición eterna. Ora por ellos, predícales la verdad, háblales de que solamente en Cristo hay esperanza. Y podría ser que pasáramos 100 años de escasez, de sufrimiento, de adversidad sobre la tierra, aunque no necesariamente esa es la voluntad de Dios. Pero aún si llegáramos a vivir eso, ¿qué es más importante? 100 años de tribulación o una eternidad apartado de Dios en el lago de fuego. ¿Qué es más contundente? Amén. Pero la Escritura dice que no hay ninguno de vosotros, le dijo Jesús a Pedro, que haya dejado casas, hermanos, familia, padres, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Así que hay promesa de bendición inclusive sobre la tierra. ¿Qué más bendición? Así que tenemos que, por la misericordia, a aquellos que se han apartado de Dios, buscar arrebatarlos del fuego. Y dice: y de otros tened misericordia con temor. Dice: tened misericordia con temor. ¿Por qué con temor? Porque podríamos estar expuestos a la contaminación de otros. Y ese es el segundo punto que quiero tocar. Allí mismo en Judas, el segundo punto que quiero tocar: no te expongas a la contaminación de otros. La segunda parte del versículo 23, después de leer de otros tened misericordia con temor, dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Me estoy explicando? Tenemos que apartarnos de la contaminación de otros. Una cosa es la misericordia. Tú tienes que acercarte a otro, tienes que acercarte a tu hermano que está en pecado, que está en maldad, que está apartado de Dios, para decirle: no es adecuado lo que estás haciendo, no es correcto, puede traer destrucción a tu vida y puede hacerte perder la salvación. Y otra cosa es por permisividad y alcahuetería decir: como es mi hermano, pues bueno, Dios tendrá misericordia, compartamos lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Dice la Escritura, es tan fuerte como que inclusive tú debes aborrecer, debes odiar, debes desechar, debes quitar de lado, debes restarle importancia aún a la ropa contaminada por su carne. Es fuerte, les dije, es fuerte lo que vamos a aprender el día de hoy. En la palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos, en esta segunda parte del versículo 23 de Judas 1 dice: pero ojo, tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. ¿Cuál es la primera situación en la que tenemos que caer en la cuenta? Es primeramente nosotros hacer un alto y mirar delante del Señor. Hay algo que está en mi vida que es aborrecible por ti. Porque yo siempre he preguntado, y los que son honestos contestan sí. No te estoy predisponiendo a que contestes sí, pero si somos honestos, la respuesta a la pregunta que otra vez te voy a hacer normalmente será sí. ¿A quién le gusta pecar? ¿Te gusta pecar? Sí, a mí. Porque si no nos gustara pecar, no pecaríamos. Si en realidad en nuestra carne aborreciéramos el pecado, no buscaríamos satisfacer nuestra carne con el pecado. ¿Cuál ha de ser nuestra oración? Señor, tú sabes que me deleito en el pecado, pero te pido que pongas en mí, por tu Espíritu Santo, aborrecimiento al pecado y la maldad. Yo no puedo aborrecer a aquellos que están en pecado si yo permanezco en pecado. Pero no se trata de aborrecer a aquellos, se trata de aborrecer lo que nos podría contaminar de las vidas de ellos. Y el apóstol es tan claro que dice: aún la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Saben que en algunas ocasiones, especialmente cuando hemos tenido escasez financiera, a veces ha venido a nuestra casa ropa de otras personas.
Y uno dice, uy, Dios mío, qué bendición. Pues no tenemos cómo comprar, pero aquí el Señor nos está supliendo. Pero recuerdo alguna vez que alguien me regaló una prenda completa, llamémoslo, bueno, era algo de vestir importante que no tenía. Y yo estaba feliz porque dije, no lo tenía, ya suplí esa necesidad. Mi esposa me hizo un comentario y me dijo, ¿le preguntaste al Señor acerca de esto? Y yo hice un alto y dije, Señor, ¿debo usar esa ropa? Y el Espíritu Santo de Dios me dio testimonio de que debía desecharla. Era ropa nueva, en ese caso era ropa nueva, pero yo tuve que desecharla porque había contaminación por el pecado. De esto es lo que nos está hablando el apóstol. Hay tal situación en nuestras vidas que a veces somos permisivos con lo que es pecaminoso. Una cosa es la misericordia, otra cosa es la permisividad. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 5. Este es un texto fuerte también, y que el Señor quiere enseñarnos. Y la disposición de esto en nuestra vida debe ser: Señor, guárdame de pecar, guárdame de apartarme, guárdame, Señor, de solo buscar deleitar mi carne, para que así pueda tener misericordia de aquellos que están en el error. 1 Corintios, búscame allí por favor. 1 Corintios capítulo 5 versículo 9. Dianita, por aquí hay lugar. Ven, hazte aquí cerquita, te quiero cerquita con Miguelito. Ven. Le pedimos a Luchito que nos regale un gracias. Me alegra mucho verlos a los dos. Los bendigo. 1 Corintios capítulo 5 versículos 9 hasta el 13. Hay una situación en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era de las iglesias de mayor mover del Espíritu Santo. Era una iglesia en donde los dones del Espíritu Santo se movían de una manera extraordinaria, tanto que el apóstol Pablo tiene que escribir para que se ponga en orden el uso de los dones y la administración correcta de la unción del Espíritu Santo. Así que algo que yo he enseñado con frecuencia es: los dones, la manifestación de los dones no es sinónimo de santidad, no es evidencia de que la persona camine en santidad. Una cosa es la madurez y el carácter cristiano, y otra cosa son los dones. Pero a veces nos dejamos descrestar por el que tiene dones y pensamos que es muy espiritual porque tiene dones. Los dones son regalos de Dios, pero la madurez es algo que tú edificas día a día, crucificando tu carne y permitiendo que el Señor te lleve a la madurez y a la santidad. Así que aquí en la iglesia de Corinto, a diferencia de cualquier otra o muchas de las iglesias, dice la escritura que había tal pecado y tal fornicación cual no lo ha habido. Ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, dice la escritura. Entonces el apóstol pone orden y habla acerca de estas cosas. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere que fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, aquel que habla mal de otros, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. O sea, a los que no conocen a Dios, Dios los va a juzgar. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Se está refiriendo al que estaba practicando la fornicación y descaradamente y no quería apartarse del pecado. Ahora, yo no estoy hablando de que tú o yo podamos pecar. ¿Cuántos hemos tenido tentación y hemos caído en el pecado? ¿Alguno que está aquí ha tenido tentación y ha caído en el pecado? Yo soy el primero en levantar la mano. Pero el tema es: ¿cuál es tu posición frente a eso? ¿Cuál es tu determinación? La Biblia dice que ni los adúlteros, aquí en este pasaje, voy a volver a leer, ni los adúlteros, bueno,
está haciendo una lista, pero ni los adúlteros, ni los fornicarios, en otra porción de la escritura dice, ni los que se echan con varones, etcétera, etcétera, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Es cuando se determinan a pecar. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente, en esta versión, de este texto del capítulo 5 de 1 Corintios, desde el versículo 9. Dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera coman con esta gente. No es mi deber juzgar a los que están afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los que están fuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Bien, cuando tú o yo, cualquier creyente, se determina a vivir una vida de pecado, está expuesto al infierno. Y el apóstol aquí es claro, dice: yo no me refiero a los que están afuera. Tú no debes dejar de relacionarte con aquellos que practican cualquier tipo de pecado y está afuera, porque si fuera así tendríamos que salir del mundo. ¿Alguien conoce gente aquí que practique cualquier tipo de pecado, que está en el mundo? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con aquellos? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Pero con aquellos que formamos parte de la iglesia y alguno que se haya determinado a vivir una vida en disolución, practicando pecado, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? ¿Cuál sería la responsabilidad? Correcto. Ir y confrontar que hay una situación de pecado y buscar por el Espíritu Santo persuadirle. Si dice no, en presencia de 2 o 3 testigos. Si dice no, delante de la iglesia. Si dice no, tenle por gentil y publicano. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Destruirle? El propósito de Pablo, cuando dice la escritura que él, porque en el mismo pasaje, si ustedes leen el libro de Corintios, la primera y segunda de Corintios, lo que Pablo dice es: a entréguenle a Satanás. Da la instrucción Pablo a los ancianos de la iglesia en Corinto, que a este hombre que estaba en fornicación lo entregaran a Satanás para que su carne fuera destruida. Alguien diría: uy, pero qué malvado, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Por qué no son misericordiosos si Dios es infinitamente justo, amoroso y misericordioso? Esa es la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si su cuerpo era destruido, su alma no sería perdida en el infierno. Y Pablo dice: hagan esto a fin de que su espíritu sea salvo para el día de Cristo. Es decir, no se pierda en el infierno. Si eso no es misericordia, dime qué es misericordia, con todo y lo duro que suena. Porque dijéramos aquí en la iglesia: al tal que se ha determinado practicar la brujería o la hechicería o la borrachera o el robo o la maledicencia y lo practica permanentemente, al tal entreguémoslo a Satanás. Y que yo dijera como pastor desde el púlpito: a este lo vamos a entregar a Satanás para que Satanás lo mate, para que sea salvo. ¿Ustedes qué dirían? Por Dios, ¿qué le pasó al pastor? Se le torcieron todas las tuercas. ¿Y dónde está el amor de Dios y dónde está la misericordia? Pues eso es lo que la Biblia dice. ¿Saben qué? Poco a poco nos hemos desviado de la verdad del evangelio. Nos hemos olvidado de los principios que están escritos por un amor mal entendido y por una misericordia mal entendida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, los primeros que tenemos que mirar no somos nosotros mismos. No te estoy diciendo que tú eres un fornicario porque has fornicado, si alguno ha fornicado. Te estoy diciendo que eres un fornicario, como dice la escritura, porque te determinaste a seguir en fornicación. Sabes que es pecado, sabes que te hace daño, sabes que ofende a Dios, y tú dices: no me importa, quiero seguir disfrutando de mi pecado y punto. A eso se refiere la escritura, porque entonces todos tendríamos que salir de aquí y esperar que alguien más con mayor autoridad nos enviara a Satanás para que fuéramos destruidos. No, el apóstol Juan dice: el que dice que no peca miente.
pecamos. La verdad no está en nosotros si decimos que no pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es deliberadamente determinarnos a pecar. Y aunque en algún momento de nuestra vida haya habido deliberación, haya habido determinación, haya habido la decisión de pecar, siempre tenemos que volver a mirar y decir: Señor, límpianos, concédenos el arrepentimiento. Aló, el arrepentimiento Dios lo concede. ¿Cuántos saben eso? Dios también aún el arrepentimiento lo concede. Es tan grande la misericordia de Dios que aún el arrepentimiento lo concede. Ahora deberíamos tener oraciones tales como estas. Yo mismo estoy orando en estos días: Señor, ayúdame y dame la gracia de poder aborrecer la maldad. Deberíamos orar de esa manera: dame la gracia de aborrecer la maldad, porque la maldad me gusta. ¿Alguno aquí le gusta algo de maldad? Seamos honestos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que nos guste? El resto de pecado que mora en nuestra naturaleza. Nacimos de nuevo, pero hay restos de pecado en nosotros todavía. Y es de lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. El mal que no quiero, eso hago. Pero no se queda ahí, porque si nos quedáramos solamente en esa porción de la escritura diríamos: no, pues estamos igual. Pues si Pablo, que era quien era Pablo, pues dice que lo malo que no le gusta, eso hace. Y él dice la excusa clara de que no es él el que hace eso, sino el pecado que está en él. Pues yo también tengo pecado en mí, así que voy a seguir pecando, porque Pablo dijo que el mal que no quería, él hacía. Pero es que después del capítulo 7 sigue el capítulo 8. Y comenzando el capítulo 8 dice: pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado su Espíritu. Si yo me quedo fuera del Espíritu Santo, si yo no tengo una vida de consagración a Dios, de oración, de buscar su rostro, tarde o temprano voy a estar sumido en las profundidades del pecado. Ponle la firma. Pero si yo busco la gracia del Señor y la misericordia del Señor, podré apartarme del pecado. ¿Vendrá la tentación? Sí. Yo tengo que decir: he pecado. Tengo que ser honesto: he pecado y me he deleitado en el pecado. Pero he hecho un alto y he dicho: Señor, sé que esto daña mi vida, daña mi casa, daña todo lo que puede estar a mi alrededor. Así que dame la gracia y la misericordia de apartarme, y pon en mí aborrecimiento hacia lo que es maldad. Tercer punto: la misericordia debe producir frutos dignos de arrepentimiento. La verdadera misericordia, que es la misericordia de Dios, debe producir frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 3 versículo 7. ¿Están aquí conmigo? ¿Me estoy explicando? La misericordia no es permisividad. La misericordia no es alcahuetería. No podemos ser alcahuetes o alcahuetas, como quiera que tú lo digas, entendiendo que el amor de Dios hace que yo... No. Si yo amo a alguien, en primer lugar, si yo amo a Dios y me amo a mí mismo, pues la escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si yo amo a Dios y me amo a mí mismo, entonces me voy a apartar del pecado y de la maldad. Amén. Pero si yo amo a mi hermano, habiéndome yo apartado del pecado y de la maldad, voy a buscar que mi hermano se aparte del pecado y de la maldad. Estoy en Mateo capítulo 3 versículos 7 y 8. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? Miren, sé que algunas personas, a mi esposa y a mí y a este ministerio, nos han juzgado porque hemos dejado de relacionarnos con algunos. Y algunos nos han juzgado porque eso es falta de amor. Deberíamos perdonar. Sí, nosotros a los que nos han hecho daño les hemos perdonado con todo el corazón, delante del Señor. Y no solamente esto, sino que los bendecimos, porque la Biblia dice que debemos bendecir a los que nos maldicen, y lo hacemos con amor. Oramos por ellos delante del Señor. Pero la Biblia nos da una instrucción: aquel que sea maldiciente, es decir, aquel que habla mal acerca de alguien, y yo esto lo voy a decir con temor y temblor, no porque yo sea un ministro, sino porque la Biblia dice que debemos respetar a las autoridades puestas por Dios. Hay quienes se han levantado para hablar mal en nuestra contra siendo ministros, y la Biblia dice entonces que están mal diciendo, hablando mal. ¿Qué debemos hacer con los que practican la maldición? Hablar mal.
¿Qué dice la Biblia? Con ellos ni siquiera coman. Algunos dicen, ¿y dónde está el amor de Dios y el perdón de Dios? Ahí está. El amor de Dios está en que yo ore por ellos. El amor de Dios está en que yo los bendiga con todo el corazón. El amor de Dios está en que yo declare bendición sobre sus vidas y que de cualquier manera yo busque que ellos se arrepientan de su camino para que lleguen a la verdad de Dios. ¿Me estoy explicando? Ese es el amor de Dios y esa es la misericordia. No confundamos las cosas. Así que si alguien se levanta en un pecado, cualquiera que él sea, y permanece en él y quiere deleitarse en él y desecha la obra de Cristo en su vida, pues dice la Escritura que con ellos ni siquiera nos sentemos a comer. Pero el amor de Dios está y la misericordia de Dios está, y debe permanecer ese amor y esa misericordia para que ellos se arrepientan y que nosotros mismos, cada uno, podamos revisar nuestra vida y saber que ninguna de estas prácticas pecaminosas permanecen en nosotros. Saquemos todo lo que no conviene y pidámosle al Señor la gracia para permanecer apartados del pecado, para que tengamos la suficiente autoridad como para juzgar a los que están dentro. La Biblia dice que debemos juzgar. Y confundimos y usamos un pasaje que está en Mateo: no juzgues. Pero es que el Señor está diciendo que debes juzgar el pecado que está en la persona. ¿Cuándo no debemos juzgar? Cuando yo mismo no me he juzgado. No tengo autoridad para hablar del pecado de otro, al menos en el mismo pecado. Si yo soy un maldiciente y estoy juzgando al que es maldiciente, pues primero tengo que sacar la viga. Y cuando he sacado la viga, entonces tengo autoridad para sacar la paja de mi hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hemos entendido mal ese pasaje: no juzguéis y no serás juzgado, y nos quedamos solamente en esa porción que Jesús dijo, pero no leemos todo el contexto bíblico. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Señor, lleno del Espíritu Santo, quien tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y era un hombre de Dios, dice: nosotros juzgamos a los que están en la iglesia, pero Dios juzgará a los que están afuera. Así que el pecado en la iglesia debe ser juzgado en santidad y en amor. Y eso no contradice la misericordia. ¿Me estoy explicando? ¿En qué consiste la misericordia? Si alguno entendió lo que yo dije, si me lo puede decir, a ver si yo también lo entendí. ¿En qué consiste la misericordia? Cuando una persona está en pecado y está en maldad, ¿cuál es la misericordia? ¿Cómo se manifiesta esa misericordia? A los que son incrédulos y a los que son creyentes. Exactamente, no en el cahueteo del pecado. Y entonces dice el apóstol: si hay uno que se llama hermano y hace esto y esto y esto y esto y esto, con ellos ni siquiera coman. ¿Qué tenemos que hacer? Andar felices para arriba y para abajo, decir: no, es que yo te amo, sé que te equivocaste, pero yo ya te perdoné. ¿O qué debemos hacer? Dice que con los tales ni siquiera comamos. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, mis hermanos, y es muy difícil. Y la iglesia de Cristo, déjame decírtelo, no lo practica porque entienden que eso es falta de amor. Pero eso es una confusión absoluta y es un error y es una falla doctrinal y es una estrategia de Satanás para destruir la verdadera disciplina en la iglesia y el orden de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay tantas cosas que se han desviado de la verdad de Dios que necesitamos volver a la verdad de Dios. Pero los primeros confrontados debemos ser nosotros. Estoy caminando rectamente delante del Señor. En aquello en lo que mi vida pueda estar torcida, necesito enderezarla. Con todo y que me deleite en el pecado, debo desechar aquello que es pecaminoso, por mi propio bien, por el bien de los que amo y por todos aquellos que están a mi alrededor. Yo soy el primero que debo mirarme y la misericordia de Dios estará en mí. Pero si he tomado una determinación de caminar conforme a la voluntad de Dios, tengo autoridad para tener realmente misericordia de los que no caminan en santidad. Mateo capítulo 3 versículo 7. La misericordia debe producir frutos dignos de arrepentimiento. Al ver él que muchos de los fariseos, está hablando de Juan el Bautista, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras. Tan amoroso que era Juan, ¿cierto? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Tan amoroso. Algunos dirán, pero pues es que de pronto ahí hay como una confusión. ¿Cómo será la cosa? ¿Qué dijo el Señor a los fariseos? ¿Cómo se refirió el Señor a los fariseos? Hipócritas, víboras, generación perversa, sepulcros blanqueados. ¿Cierto? Así que lo que primero tenemos que hacer nosotros es: ¿será que hay hipocresía en nuestra vida? Porque si hay hipocresía en nuestra vida, entonces tenemos que ser confrontados con lo que Jesús dice: hipócritas.
Por fuera lindos, por dentro podridos. Por fuera tan lindo, por dentro de este Florita. Correcto. La misericordia del Señor está íntimamente ligada, relacionada, unida, pegada al Espíritu de Dios y a la dirección del Espíritu de Dios. Cuando tú conoces por el Espíritu Santo el corazón de aquel que está en maldad, vas a tener la dirección correcta de Dios. Hay una gran diferencia entre la manera en que el Señor se dirigió a los fariseos y la manera en que el Señor se dirigió a la mujer adúltera. ¿Qué hizo el Señor con la mujer adúltera? Confrontó a los otros pecadores, la amó, al final le dijo: vete y no peques más. La amó. ¿Cuál fue la diferencia? El pecado de ellos era de frente, eran hipócritas, eran falsos, su corazón estaba apartado de Dios y no querían conocer nada de la verdad. Pero aquella mujer se fue arrepentida delante del Señor, buscando su misericordia. Que el Señor nos dé la gracia, y qué bueno que hayas hecho ese comentario, porque nos da el balance y el equilibrio, y es importante entenderlo. Que el Señor nos dé la gracia para conocer el corazón. Miren, hay personas que están abiertamente determinadas a irse al infierno, pero hay personas que quieren la gracia de Dios. Cuando yo enseñaba en una metodología de evangelismo, enseñábamos, y la metodología de evangelismo nos decía esto, enseñábamos esto: hay tres clases de personas: las que están en Cristo, las que están en fuga y las que están en medio. Las que están en Cristo, pues cuando le vamos a predicar, se evidencia que eres creyente, pues gloria a Dios, somos hermanos en la fe, abracémonos y cada uno siga haciendo la obra de Dios. Las que están en fuga son aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, pero hay unas personas que están en medio que de pronto se interesan honestamente por las cosas de Dios. Tenemos que discernir con quién estamos hablando. Pero hay otros que se dicen ser creyentes y realmente sus vidas muestran algo totalmente distinto. Así que dice la Escritura, que al que mucho se le da, mucho se le pide. Si hay un hombre de Dios que ha caminado con Dios y se aparta, la condenación es mayor que aquel que nunca había conocido al Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, claro, la misericordia y el amor de Dios está, y es muy grande, especialmente para los que no le conocen. Excepto que haya una persona que definitivamente haya dicho, como las hay: no me interesa nada de su Dios, yo no quiero nada, yo soy ateo. Pues igual oremos por ellos. Pero seamos sensibles a cómo nos dirigimos a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Bien, Mateo capítulo 3, versículo 7. Entonces volvamos, yo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos, que eran la casta religiosa de la época, que predicaban a Dios, que conocían la Escritura desde la más tierna edad, que a los 40 años eran consagrados como maestros y que conocían las Escrituras y las sabían de memoria, pero sus vidas estaban podridas, les dice, los enfrentó diciéndoles: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Cómo sabemos si una persona se ha arrepentido de sus pecados? Por su manera de vivir. La misericordia debe producir primero en mí frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, mi vida es transformada por la misericordia de Dios. Puedo haber estado en pecado, puedo haber estado apartado de Dios, pero si yo tengo un corazón que quiere agradar a Dios, la misericordia de Dios va a venir a mi vida y va a hacer que mi vida sea transformada y se evidencia. La gente lo puede ver.
Así que tú vas a saber si una persona realmente recibió la misericordia de Dios a través de tu misericordia, siendo tú misericordioso, si su vida es transformada. Así que hay una nueva oportunidad para aquel que sin lugar a dudas muestra frutos dignos de arrepentimiento. Si alguna persona que se ha apartado de Dios, ahora, hay varios aspectos aquí, no me quiero detener en eso porque nos tomaría una hora más disertando sobre esto, pero quiero decirte, hay algunas personas que pueden tener un velo y estar engañadas. Hay algunas personas que honestamente piensan que están bien. Bueno, tanto más necesitamos que haya misericordia. Debemos clamar por ellos para que el velo que pueda haber en sus vidas se quite. Porque la carne es peligrosa y Satanás también. Y la carne te puede hacer creer que estás bien. Ahora, hay personas que están buscando llegar a un lugar y buscan y buscan y buscan hasta que lo encuentran, a un lugar en donde le digan, bien, estás haciendo bien, no importa lo que haces, está bien. Porque están esperando que alguien justifique su pecado. ¿Me estoy explicando? Cuando una persona, no siempre sucede, hay personas que salen de lugares movidas por Dios, pero cuando una persona sale de un lugar porque ha sido confrontada en su pecado, está buscando algún sitio en donde le permitan su pecado para sentirse cómodo. ¿Qué es lo que debemos hacer tú y yo? Primero, recibir la misericordia de Dios. Segundo, proponernos en el corazón, clamar a Dios para que Él nos conceda el arrepentimiento. Hay varios textos de la Escritura que nos muestran que aún el arrepentimiento lo concede Dios. Otro día hablaremos de eso, pero aún refiriéndose a Israel, pero también a la iglesia. En el libro de los Hechos dice la Escritura que Dios le concedió a los gentiles que se arrepintieran. Así que Dios nos puede conceder que nos arrepintamos. O sea, aún la salvación y la gracia involucra el hecho de que tú y yo nos podamos arrepentir. Así que si tú te cuesta trabajo arrepentirte, dile: Señor, concédeme el arrepentimiento. Si tienes una situación de pecado en tu vida en donde te ha costado y no te has determinado a salir de esa condición, dile al Señor: concédeme el arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento viene de ti. Amén. Qué gran bendición, es que Dios nos da todo lo que necesitamos, inclusive aún el propio arrepentimiento. Amén. Pero cuando vemos que estamos siendo misericordiosos en realidad con una persona, no seamos permisivos. ¿Cómo sabemos si la misericordia actuó porque la persona quiso caminar con Dios? Pues su vida va a ser transformada. ¿Qué tenemos que hacer con los que, llamándose hermanos, sean adúlteros, fornicarios, maldicientes, etcétera, etcétera? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos el proceso bíblico que aprendimos de la reconciliación para con Dios, confrontarlos, hablar con ellos, buscar la manera en que se restauren, como decía la pastora, en presencia de 2 o 3 testigos. Luego busquemos la manera bíblicamente para que la persona se pueda arrepentir. Yo he tenido circunstancias en donde he confrontado, en donde he hablado personalmente, y voy a hablarlo así, franca, clara y abiertamente. Personas que han salido de este ministerio, los que les he dicho: está cerrado, estás equivocado, ese no es el camino, ese no es el orden. Pero han salido a maldecir. En la Biblia me dice que con ellos ni siquiera coma. No es falta de misericordia, eso es misericordia, ese es amor. Porque si yo me junto con ellos, estaría contaminándome y haciendo que el resto de la congregación se contamine. ¿Qué es lo que debo hacer? Orar y clamar. Si hay un momento dado en que no quieren, pues no tengo más que clamar al Señor para que su vida se enderece. Y hemos tenido la bendición en el tiempo de ver cómo gente vuelve y dice: pastor, estaba equivocado en esto y esto y esto. El Señor aún ha usado profetas en las naciones para poder decirle a algunos: el orden correcto es este. Yo no estoy esperando, y voy a hablar con claridad de esto, no estoy esperando necesariamente que aquellos que salieron del ministerio vuelvan. No se trata de eso, se trata de que enderecen su camino. Porque si en un momento dado Dios tiene otros planes, gloria al Señor, pero su corazón debe estar recto para con Dios y delante del Señor, y deben renunciar a toda especie de maldad y todo pecado. Y parte del pecado es maldecir. Para terminar, quiero decir esto. Lo compartí en el grupo pequeño el martes pasado. A alguna pregunta que alguien hizo. Estuve sentado con un pastor del sector del sector de Bogotá, Simón Bolívar.
Y él comenzó a hablarme, comenzó a compartirme un poco de su experiencia. Tiene en el ministerio más o menos el tiempo que nosotros tenemos, tal vez un poco menos. Y comenzó a decirme, pastor, cuando hablamos le hice algunas preguntas y me dijo, pastor, Dios me ha bendecido mucho. Yo le dije, bueno, pues estás en un sector difícil. Me dijo, sí, Dios me ha bendecido mucho y aún financieramente Dios me ha bendecido. Su bendición no estaba centrada en los diezmos y en las ofrendas de la congregación, sino en que Dios le abrió puertas extraordinarias para unos negocios lícitos, pero de mucha bendición. Y digo lícitos con claridad para que no creamos que hay negocios lícitos. Vendiendo propiedades, lotes, y él es arquitecto y el Señor le permitió entrar en esta dimensión. Y es una persona que ha sido prosperada de una manera extraordinaria. Entonces, un poco entre chiste y chanza, pero siempre uno tiene que aprender de los demás y uno tiene que estar siempre en esa disposición. Le dije, cuéntame, a ver, compárteme cómo es la clave, a ver si se me unta algo de eso, le dije yo. Y me dijo varias cosas, pero dentro de una de las que me dijo esto. Una de las cosas que me dijo mejor fue esta. Algo que Dios me dijo, pastor, fue esto. Porque yo cometía ese error, me dijo esto. Nunca hables de mis siervos, nunca. Así tú tengas la razón, nunca. Porque tú no los llamaste, los llamé yo. Y yo soy el que voy a tener trato con ellos. Y yo dije, con todo lo que él me ha dicho, este es un hombre de Dios. Cuida tu corazón. Si tú alguna vez has levantado una palabra en contra de un siervo de Dios, arrepiéntete. Porque tal vez la condición en la que estás viviendo viene como consecuencia de haber hablado en contra de los siervos de Dios. El juicio de Dios por la misericordia viene. Y si yo tengo algo que decirle a alguien, yo voy y se lo digo personalmente. ¿Te incomoda el pastor X? Ve, pídele una cita y dile, pastor, me incomoda de usted esto y esto y esto y esto. Y yo creo que usted está equivocado en esto y esto. Y yo vengo porque la Biblia dice que si hay algo en contra, yo tengo que decírselo. Que no te dé la cita, bueno, entonces calla el pico. Y guarda eso en su corazón y preséntalo delante del Señor. Y más bien dile, Señor, yo creo en mi corazón que Él ha errado por esto y esto y esto. Te pido que tú le concedas el arrepentimiento y Él se pueda enderezar. Eso es misericordia. ¿Me estoy explicando? Eso es misericordia. Así que la palabra de Dios nos dice que debemos permanecer siempre en amor, que siempre debemos tener misericordia, que no debemos permitir contaminarnos con los pecados de otros, sean creyentes o no lo sean, y que cuando realmente la misericordia funciona, hay frutos dignos de arrepentimiento. Primero, en primer lugar, pongámoslo en orden en nuestra propia vida, que hoy podamos reconocer si hay algo mal para ponerlo derecho delante del Señor por su gracia. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, no podemos callar tu palabra. Tu palabra es verdad. En ella está escrito todo lo que tenemos que observar como tus hijos. Hay cosas de tu palabra que no nos gustan. Hay cosas de tu palabra que pensamos que son muy fuertes. Pensar que tenemos que dejar de relacionarnos con alguien que ha pecado, aunque lo hayamos perdonado, nos cuesta. Y pensamos, Señor, que el perdón es volver a dar oportunidad, pero tu palabra nos está enseñando que la misericordia consiste en que seamos sabios, en que podamos orar, en que podamos enseñar, en que podamos ministrar al que reciba la enseñanza, la oración y la ministración, para que sus vidas sean enderezadas. Pero no podemos contaminarnos, ni siquiera, como dice tu palabra, con la ropa contaminada por su maldad y su pecado. Pero Señor, te pedimos que primeramente a cada uno nos concedas el arrepentimiento. Muéstranos, Señor, aquellas actitudes o circunstancias en nuestra vida que están erradas, que nos llevan a apartarnos de ti, que son pecaminosas, que son maldad. Y en esta mañana, antes de poner por obra la misericordia que viene de ti, queremos recibir tu misericordia. Dile al Señor: yo quiero recibir tu misericordia en esta mañana. Pon aquellas debilidades que tú tienes y sé honesto con el Señor. Tal vez el pecado que practicas seguramente le gusta a tu carne y tú has dicho: Señor, me gusta,
Dile: Señor, pero no quiero ofender tu santidad, no quiero apartarme de ti, quiero recibir tu plenitud y tu bendición. No quiero ser de aquellos que es necesario que sean arrebatados del fuego porque esté cerca el mismo infierno, sino quiero ser un hijo tuyo, un heredero tuyo, con bendición. Hoy te doy gracias porque tu palabra dice la promesa de que si tú comenzaste en mí la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Y yo me apropio de esa promesa. Es algo sobrenatural que tú haces con aquellos que somos hijos de Dios, que somos tus hijos. Dile: Señor, permíteme que yo me aparte del pecado y de la maldad. Y pídele al Señor en esta hora que tú puedas con todo el corazón aborrecer el pecado y la maldad. Que lo que esté por encima de tu carne sea tu espíritu, de tal manera que en tu espíritu tú aborrezcas aquello que tu carne ama, para que tu carne se sujete al espíritu, para que tu cuerpo, tu alma se sujeten a tu espíritu, estando tu espíritu sujeto a Dios. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, dame la gracia. Dame la gracia, te necesito. Separado de ti nada puedo hacer, hoy lo confieso, Dios. Separado de ti nada puedo hacer, Señor, porque en mí no está el querer hacer el bien, ni el hacerlo, pero en ti sí, y en la nueva creación que tú has hecho de mí. Dile al Señor, pídele al Señor que tu hombre nuevo, entendiendo como nueva creación, como dice la Escritura, el hombre nuevo, que esa nueva creación en mí crezca, y que el pecado mengüe, que tú crezcas en mí, Señor, y que yo con mi naturaleza mengüe. En el nombre de Jesús, dame la gracia, que no sea seducido por el pecado y la maldad, pero que tu misericordia sea tan grande que yo también pueda tener de mis hermanos misericordia. Dile al Señor: no permitas que me contamine con aquellos que se han determinado a practicar el pecado, pero que yo pueda tener misericordia, hasta que esa misericordia, en oración y en clamor y en enseñanza y exhortación, produzca en ellos, como ha producido en mí, un verdadero arrepentimiento. Dile al Señor: te necesito, Espíritu Santo. Levanta tus manos al Señor. Si puedes estar en pie, ponte en pie y dile: Señor, necesito la unción de tu Espíritu Santo. Te necesito a ti. Quiero que produzcas en mí así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Reconozco mi pecado y mi maldad. Reconozco que me he deleitado en el pecado, pero quiero clamarte a ti para que me permitas aborrecer la maldad, amar la santidad, buscar tu gracia y tu gloria y caminar viviendo una vida que te agrade. En medio de mi debilidad, que tú te fortalezcas, que tu poder se perfeccione en medio de mi debilidad. Dame tu gracia, Señor, al que está perdido, que le pueda predicar las buenas nuevas de salvación, que yo pueda salir de aquí teniendo claridad de que tú no quieres que ninguno se pierda, y aún te refieres a tu propia iglesia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dile al Señor: concédeme arrepentimiento, concédeme arrepentimiento, concédeme arrepentimiento. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Dame tu gracia. Clámale a Él. Dame tu gracia. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Levanta tus manos en alto. Dile: gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios. Oh, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de tu espíritu, oh, lléname de ti.
Oh, Señor, oh Señor, oramos en tu nombre, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.